Bien. Entonces, eso es el punto 9. Él es diferente a cualquier ser creado, no hay nada que se le asemeje. Punto 10 dice viviente y no muere, inmanente y nunca duerme. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Está vivo, o sea, no es algo que creó el universo y murió, como algunas religiones creen. Algunas personas tienen esta creencia que dicen, yo creo que hubo un Dios que creó todo, pero no creo que está vivo. ¿Ok? No, para nosotros Dios está vivo, nunca muere, es inmanente en el sentido de que está en todos los lugares, tiene todos los poderes, o sea, no tiene restricciones en sí mismo, y nunca duerme, ¿ok? No creemos que duerme. En algunas religiones dicen, Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día durmió, ¿verdad? Para nosotros Dios no necesita dormir en el séptimo día porque no le da sueño, ¿ok? Dice en este en Sura al-Furqán, Sura 25, verso 58, encomiéndate al viviente inmortal y glorifícalo con sus alabanzas, él basta como conocedor de los pecados de sus siervos. O sea, cuando tenemos algún problema, cuando cometimos algún pecado, cuando queremos, ¿verdad?, reponer los errores que hemos cometido, siempre que queremos pedirle a alguien, ¿a quién le pedimos? Al inmortal, a Allah. ¿Ok? Lo glorificamos con sus alabanzas. Dice, Él basta como conocedor de los pecados de sus siervos. O sea, no tenemos que decirle nuestros pecados a nadie más, confesarle nuestros pecados a nadie más. Simplemente le confesamos nuestros pecados ¿a quién? Al que es inmortal, al que es digno de adoración, a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ok? Y sobre esto, voy a ir un momento al Corán. Un minuto. Tenemos en la Sura 2, no, pues la 1, en la Sura 2, Sura al-Baqara, el verso 255. Es la sura más larga, así que es la que tarda más tiempo en encontrar los versos. 255. Ok, este es el verso del trono que creo que lo mencionamos anteriormente. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwa al-'aliyyul 'azim. Ese es un verso, se llama el verso del trono, es un verso muy famoso porque describe quién es Allah y habla de que la somnolencia y el sueño no le atacan. ¿Okay? Dice, Dios, no existe nada ni nadie con derecho de ser adorado excepto Él, el viviente, el sustentador. No le afecta ni la somnolencia ni el sueño. O sea, Dios no se cansa. Tener sueño, sentirse cansado se considera una imperfección. Y cuando nosotros decimos que Dios es perfecto, entonces ninguna imperfección le aplica a Él, ¿verdad? Por ejemplo, tener hambre, cansarse, enojarse, ¿verdad? Cosas así que se consideran imperfecciones, no le aplicamos eso a Dios, ¿ok? Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante él si no es con su permiso? Conoce el pasado y el futuro, lo manifiesto y lo oculto, y nadie abarca su conocimiento salvo lo que él quiere. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra, y la custodia y mantenimiento de ambos no le agobia. Él es el sublime, el grandioso. Ahí se mencionan muchísimos de los puntos que hemos hablado desde la semana pasada. Pero el que quería que vieran principalmente es, no le afecta ni la somnolencia ni el sueño. ¿Ok? O sea que nosotros no creemos en esta idea de que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. ¿Ok? Eh, bien. Y tenemos un hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam se reporta que dijo, o Abu Musa, que era un sahaba, dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah, estaba entre nosotros y dijo 4 cosas.
ciertamente Allah no duerme ni le corresponde dormir. O sea, no duerme ni le corresponde dormir, queriendo decir que no necesita dormir, que no se cansa, así que no necesita dormir. Tercero, Él eleva la balanza y la baja, y las acciones del día se le presentan a Él en la noche, y las acciones de la noche se le presentan en el día. ¿Ok? Entonces dice, ciertamente Allah no duerme ni le corresponde dormir, o sea, no se cansa, no tiene necesidad de dormir y no duerme. Él eleva la balanza y la baja. Esto se refiere a la balanza de las acciones de las personas, ¿ok? El bien que se le asigna a una persona y todo eso, eso Allah subhanahu wa ta'ala eleva o baja la balanza. Las acciones del día se le presentan en la noche y las acciones de la noche se le presentan en el día. Sabemos que cada día sucede eso. Las acciones del día se le presentan en la noche, las acciones de la noche se le presentan en el día. ¿Ok? Y sabemos que los jueves, en la hora de Magreb, ¿verdad? Se le presentan las acciones de toda la semana. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía ayunar los jueves, él ayunaba los lunes y los jueves, pero él decía que la razón de él ayunar los jueves era porque ese era el día y el momento de la semana en el que se le presentaban todas las acciones a Allah subhanahu wa ta'ala de la semana, del día, etc. Y que él quería que cuando sus acciones se le presentaran a Allah, él estuviera en ese momento rompiendo su ayuno. ¿Ok? O sea que es como que algo agregado, una cosa última para hacer antes que se le presenten las acciones de la semana a Allah del profeta. Él quería que se le agregara también el ayuno de ese día. ¿Ok? Y entonces que las acciones del día se presentan en la noche, las de la noche se presentan en el día. Los sabios musulmanes y en hadith también se habla mucho de eso, que los gallos, ¿verdad? Tienen la posibilidad de ver o de sentir a los ángeles. Y los ángeles normalmente descienden a la hora de Fajr y vuelven a subir a la hora de Maghrib. ¿Ok? Por eso escuchamos a los gallos a veces cantar a esas horas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el momento en el que descienden los ángeles con más cantidad. Acaban de presentarle a Allah las acciones de la noche y empiezan a descender, a empezar a tomar nota de las acciones del día para después subir a la hora de Maghrib a presentar las acciones del día, etc. ¿Okay? Entonces las acciones del día se le presentan a Allah en la noche y las acciones de la noche se le presentan en el día. ¿Okay? Y los sabios musulmanes también hablan de eso, que Allah subhanahu wa ta'ala tiene conocimiento de lo que hacemos en el momento que lo hacemos, no tiene necesidad de que los ángeles se lo presenten. ¿Okay? Pero el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala espera al final del día para tomar las acciones, para que esas acciones nos queden grabadas, nos está dando un periodo para arrepentirnos antes de que quede escrito en nuestro libro ya. ¿Ok? O sea, una persona a propósito decidió no rezar. ¿Ok? No voy a rezar 2 horas hoy porque estoy cansada, me voy a ir a dormir, no voy a rezar. ¿Ok? O sea, a propósito, no fue un error que se le olvidó o que no se dio cuenta de la hora y se le pasó, sino que a propósito la persona dijo, hoy no voy a rezar porque estoy cansada, prefiero irme a dormir, rezo mañana, ¿verdad? Allah subhanahu wa ta'ala le está dando hasta el final del día, como quien dice, hasta la hora de Maghrib, para que esa persona diga, no, subhanallah, no debía haber perdido mi rezo, voy a hacer mi rezo. Si lo hace antes de que los ángeles le presentan las acciones del día a Allah, no le queda ni siquiera escrito en el libro. ¿Ok? O sea, si la persona se arrepiente antes de que los ángeles le presenten las acciones a Allah, ni siquiera queda escrito en el libro. ¿Ok? Entonces nos da, los sabios musulmanes dicen que es una misericordia de Allah dándonos un tiempo para corregir nuestras acciones del día. Si hicimos algo mal, podemos corregirlo antes de que nos quede escrito permanentemente en el libro. Y obviamente después, aun si nos queda escrito, nos podemos arrepentir y pedirle a Allah que nos perdone. Inshallah, Él nos puede perdonar, pero va a estar escrito en el libro todavía. ¿Okay? Entonces la forma de que no quede escrito es pedir perdón por nuestros errores antes de que se le presenten las acciones a Allah en ese día o en esa noche, dependiendo. Después dice creador sin necesidad alguna, proveedor sin esfuerzo. ¿Okay? Dice Allah subhanahu wa ta'ala, no he creado a los jinn y a los seres humanos, sino para que me adoren. ¿Okay? Allah subhanahu wa ta'ala no creó a los jinn y a los seres humanos porque tuviera necesidad de nosotros.
De hecho, Él no necesita ni siquiera que nosotros hagamos el salá. El salá es algo que hacemos para nosotros mismos. Él no tiene necesidad de que nosotros le hagamos salá. Él no tiene ninguna necesidad de nosotros como creación. Dice que es el proveedor sin esfuerzo, o sea, no le cuesta nada proveer para nosotros. No es como nosotros que ganamos cierta cantidad de dinero a la semana, por ejemplo, y tenemos que mantenernos dentro de ese dinero que ganamos, lo que vamos a gastar o lo que le vamos a dar a nuestros hijos o lo que el esposo gasta en su esposa o algo así, ¿verdad? No es igual para Allah porque Allah no tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene ningún límite cuando provee, Él puede proveer libremente, ¿ok? Um, y creador sin ninguna necesidad, no tiene necesidad de nosotros y no tiene que hacer ningún esfuerzo para crearnos. O sea, no tiene que hacer ningún movimiento, no tiene que hacer nada. Simplemente dice sé y es. ¿Ok? Y eso es lo que el ángel Gabriel le dijo a María, ¿verdad? Cuando fue donde María y le dijo, tu Señor te manda las buenas noticias de un niño que nacerá de ti, que será profeta, etcétera. María dice, ¿cómo va a pasar eso si ningún hombre me ha tocado? O sea, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no he estado con ningún hombre? Y el ángel le dijo, eso es fácil para Allah. Allah dice sé y es. ¿Okay? Allah solamente tiene que decir sé y es. Allah no necesita que haya una interacción entre un hombre y una mujer para que María salga embarazada, ¿verdad? Lo mismo cuando creó a Adán o a Eva, Allah no tiene ninguna necesidad, ningún esfuerzo para crearlo, simplemente sé y es, y ya. ¿Ok? Entonces, creador sin necesidad alguna, proveedor sin ningún esfuerzo. Este hadith no me quedó terminado, subhanallah. Lo termino de traducir mientras lo vamos dando. Dice, da la muerte sin temor, resucitador de la vida sin dificultad alguna. ¿Ok? Dice en este Sura al-Mulk, Sura 67, verso 2, Él es quien creó la muerte y la vida para probarlos y distinguir quién obra mejor. Él es el poderoso, el perdonador. ¿Ok? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala creó los dos, la muerte y la vida. Tiene control sobre ellos, o sea, no es algo que pasa sin el conocimiento de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tiene conocimiento de quién nace, quién muere, etc. Y dice que Allah creó la muerte y la vida para probarnos y distinguir quién obra mejor. O sea, ¿por qué? Porque cuando morimos, lo próximo que nos toca en la próxima vida es, por ejemplo, el día del juicio, ¿verdad? Ese día del juicio, Allah subhanahu wa ta'ala va a juzgar las acciones que hicimos en nuestra vida. O sea, después de la muerte, se nos van a juzgar las acciones que hicimos en nuestra vida. Entonces, por eso dice, resucitador de la vida sin dificultad alguna, Él es que da la muerte sin temor. O sea, no tiene ningún problema en ocasionar la muerte, no tiene ninguna necesidad física o trabajo que tenga que hacer para ocasionar vida, ¿verdad? Y la razón que Allah subhanahu wa ta'ala creó la muerte y la vida es ¿para qué? Para probarnos a ver quién fue el que hizo las mejores obras. Y dice, Él es el poderoso, el perdonador. Es interesante cuando tiene estas pequeñas descripciones de Allah al final de un verso, siempre están relacionadas con algo que el verso dice. ¿Ok? Porque el verso dice, ¿quién creó la muerte Él es quien creó la muerte y la vida para probarlos, y después lo conecta diciendo, Él es el poderoso. ¿Ok? O sea, para crear la muerte y la vida, tiene que ser alguien poderoso. Entonces, al final del verso nos dice, Él es el poderoso. Y después dice, para probarlos y para distinguir quién obra mejor, y después lo conecta con, Él es el perdonador. O sea, aun si ustedes no actuaron bien, aun si hicieron algo mal, siempre tienen la posibilidad de que Allah subhanahu wa ta'ala los va a perdonar. Normalmente cuando Allah habla de algo en el Corán, como que nos da miedo oírlo, esto de que algún día vamos a morir y Allah nos va a poner a prueba y nos va a juzgar sobre quién es el mejor. Allah nunca termina un verso y nos deja con el sentimiento de miedo. Siempre nos pone algo para que nos tranquilice después. Él es el poderoso, el perdonador. O sea que si tienen miedo de esta parte, acuérdense que Él es perdonador. O sea, pueden pedirle a Allah que los perdone si ya saben que han hecho algo que está mal. ¿Ok? Y después está este hadith que por alguna razón no lo terminé de traducir, donde dice, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, en el día de la resurrección, la muerte será traída enfrente de las personas como un carnero negro y blanco. Después, quien llama
llamará a las personas y dirá, oh personas del paraíso. Entonces todos ellos van a elevar sus cuellos y a mirar prestando atención. O sea, todos van a mirar cuando se les llame, oh personas del paraíso, todos van a mirar hacia ese lugar y van a prestar atención, ¿verdad? Ok, después la persona a quien llamó dirá, ¿saben qué es esto? Y todos ellos dirán, sí, es la muerte. Ya que para ese momento todos la habrán visto antes. O sea, ya todos hemos muerto, ya habíamos visto la muerte antes, lo vamos a reconocer en la forma de ese carnero. Luego será anunciado otra vez, oh personas del infierno, y todos ellos levantarán sus cabezas y mirarán atentamente. Quien llamó dirá, ¿saben qué es esto? Y ellos dirán, sí, es la muerte. Y para ese momento ya todos la van a reconocer, o sea, ya todos murieron, o sea que ya todos reconocen la muerte. Luego el carnero será degollado y la persona que llamaba dirá, oh personas de paraíso, la eternidad para ustedes, ya que no hay muerte. Oh personas del infierno, la eternidad para ustedes, ya que no hay muerte. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó los versos de la sura 19, verso 39, donde dice, y adviérteles del día en el cual la angustia de sus casos sea decidida, ya que en este momento están en un estado en el que no se preocupan. O sea, avísales a las personas que va a llegar un momento en el que van a estar angustiados, o sea, en el día del juicio, después del día del juicio también, porque ahora en este momento, actualmente, ellos no están angustiados, como que no se están preocupando. Siempre piensan, yo me preocupo de rezar más adelante, yo me preocupo de practicar el Islam más adelante. Entonces este verso básicamente dice, avísales que va a haber un día que van a estar angustiados por sus acciones para que se empiecen a preocupar desde ahora. ¿Ok? Entonces, básicamente este verso dice que la muerte va a ser traída en forma de un carnero, se le va a preguntar a las personas del paraíso y del infierno, ¿reconocen qué es esto? Todos dirán, sí, es la muerte, ese carnero será degollado y se dirá, a partir de ahora no hay muerte, a partir de ahora solamente eternidad, para los que están en el paraíso eternidad, para los que están en el infierno eternidad. ¿Ok? Entonces, ese es un hadith que está reportado en Bukhari. Hemos visto mis notas. Ven que en el libro actual solamente aparecen los puntos marcados uno por uno y básicamente lo que estamos haciendo en la clase es dar versos del Corán que hablan sobre eso o hadith del profeta que hablan sobre eso y explicar un poquito más con las notas que yo tengo de mis clases que tomé con mis profesores que explican un poquito cada punto, aunque si ustedes leen el escrito del Imam At-Tahawi, de por sí es bastante, en inglés se dice self-explanatory, como que se entiende claramente, ¿verdad? Lo que hacemos es abordar un poquito más, explicar un poquito más. Sé que algunas de ustedes son muy nuevas, como Mimi. Mimi es bastante nueva en el Islam, así que si te sientes muy abrumada con toda la información, concéntrate solamente en lo que dice el libro, como en las líneas, ¿ok? Y no tanto en las explicaciones, ¿ok? Básicamente lo que estamos tratando de hacer con el instituto es que tenemos muchas hermanas nuevas que están aprendiendo desde el principio, pero tenemos varias hermanas que ya tienen muchos años aprendiendo el Islam y que se sienten como que toda la información que les llega es siempre lo básico, como que nunca avanzan. Entonces le estamos tratando de dar un step forward, como un pasito más adelante y explicar todo un poquito más profundo para las hermanas que ya tienen mucho tiempo y que ya conocen lo básico, entonces que también ellas se puedan beneficiar. Pero le decimos a las hermanas que son nuevas que si esto es mucho, concéntrense solamente en lo básico y no tanto en la explicación. La última que explicamos fue esta, da la muerte sin temor, resucitador de la vida sin dificultad alguna. Está todo escrito en árabe porque el Imam At-Tahawi escribió estas notas en árabe y básicamente lo que el Sheikh Isa hizo fue que fue traduciendo oración por oración del Imam At-Tahawi en español. ¿Ok? El número 13 lo hemos visto ya, él ha existido siempre con sus atributos antes de la creación. Al original la creación no aumentó en nada su esencia, que ya existía, pues él siempre ha sido perfecto. De la misma manera que sus atributos siempre han existido, no dejará de tenerlos por toda la eternidad. Esto es la misma explicación también que dan sobre lo que el Imam At-Tahawi dijo.
donde están diciendo, Él siempre ha existido. Con los atributos de ahora, Él siempre ha sido el misericordioso, Él siempre ha sido el eterno, Él siempre ha sido el que tiene la capacidad de crear. O sea, todo eso es atributos de Allah, aún antes de que la creación existiera, aún antes de que nosotros existiéramos. Y una vez que nos creó a nosotros, no aumentó su habilidad, su capacidad de ninguna forma, ¿ok? O sea, como Él ha sido siempre, es como ha sido siempre. Nada cambió después de la creación. Él sigue con sus mismos atributos, sus mismas descripciones, ¿ok? Dice, Él siempre ha sido perfecto, de la misma manera que sus atributos siempre han existido, no dejará de tenerlos por toda la eternidad, ¿ok? El 14, no ha sido que después de haber creado se le llame el creador, ni después de haber originado la creación se le llame el originador. O sea, el nombre del creador y el originador ya los tenía desde antes de crear. ¿Ok? Esas son las cosas que tal vez a veces nuestro intelecto no comprende. ¿Cómo puede ser el creador si no ha creado nada todavía? Pero la descripción de Allah subhanahu wa ta'ala es que Él siempre ha sido el creador. Por toda la eternidad ha sido el creador. Por toda la eternidad ha sido el originador. ¿Ok? Entonces esos nombres le pertenecen desde antes, no desde ahora. Podemos hacer uno más, podemos hacer hasta el 15. Él ha sido el Señor, o sea, Él ha tenido el señorío de todo, incluso antes de existir un subordinado. Es como decir, Él ha sido el jefe, incluso antes de tener algún empleado. ¿Okay? O sea, Él ha sido el Señor antes de tener creación o personas que lo adoran a Él. Él siempre ha sido el Señor, independientemente de si hay personas que le adoren o no. Él siempre ha sido el Señor. Como ha sido el creador incluso antes de existir algo creado, o sea, siempre ha sido el creador incluso antes de que la creación existiera. ¿Okay? Me parece que estos, el 14 y el 15 son bastante, sobre todo la segunda parte del 15, son bastante similares. ¿Ok? Pero básicamente lo que dice que todos los nombres con los que Allah se describe han existido desde siempre. ¿Ok? El misericordioso, el creador, el originador, el justo. ¿Ok? O sea, Él ha sido el justo incluso antes de que tuviera que juzgar a alguien. ¿Ok? Esos nombres siempre le han pertenecido a Allah desde toda la eternidad y le van a pertenecer por toda la eternidad. Y su esencia no cambia porque nosotros le adoremos o no. Por eso dice, no tiene necesidad de que nosotros hagamos nuestro salah. Nuestro salah es para nosotros, para tener nuestra conexión con Allah subhanahu wa ta'ala, para acordarnos, tener ese reporte que tenemos que hacer 5 veces al día de nuestro día y de lo que estamos haciendo, mantenernos siempre conscientes de que Allah subhanahu wa ta'ala está pendiente de lo que hacemos. Si dejamos el salah, nos empezamos a olvidar de eso, nos empezamos a olvidar de que Allah sabe lo que estamos haciendo, de que tenemos que reportarnos donde Él 5 veces al día, ¿ok? Pero nuestro salah, nuestra oración, no le beneficia a Allah de ninguna manera. Nuestras donaciones, cuando nosotros donamos dinero, no le beneficia a Allah de ninguna manera. Nos beneficia a nosotros, beneficia a la persona que lo recibe, pero no beneficia a Allah, ¿ok? Bien, inshallah llegamos hasta el 15 hoy. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer y si no, inshallah terminamos por hoy. Y voy a subir este video cuando se descargue. A veces tarda un poco en descargarse, así que si no lo subo de una vez, denme hasta el final del día. Pero voy a subir este video para las hermanas que no atendieron y si ustedes las quieren volver a ver o completar sus notas o les quedó una pregunta de algo y lo quieren volver a escuchar, inshallah pueden volver para atrás y verlo. Eso es todo por hoy. Si hay alguna pregunta la pueden hacer y si no terminamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.